Las lenguas romances, o también denominadas lenguas románticas o neolatinas, son una rama indoeuropea de lenguas estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución del latín vulgar, entendido en su sentido etimológico de habla cotidiana o común de la gente, y opuesta al latín clásico, que a partir de cierto momento era un idioma aprendido como segunda lengua y ya no más como lengua materna. El número de lenguas romances conocidas supera la veintena, sin embargo, solo media docena de ellas tienen un uso general con varios millones de hablantes. Empezaremos con un poco de historia. Se suele considerar como pueblos latinos aquellas cuya lengua, herencia cultural o etnia se deriven de la lengua de la Roma antigua. Podemos citar entre ellos a gran parte de los pueblos hispanoparlantes, francófonos, italoparlantes, lusoparlantes y rumanófonos. El Imperio Romano fue en el que Roma estableció numerosas colonias latinas, que fue dividido en el medioevo en varias naciones o regiones. Las más romanizadas eran España, Italia y Galia, cuyas poblaciones se convirtieron en países y pueblos neolatinos. En general, todos ellos están emparentados tanto lingüísticamente como étnicamente, en mayor o menor medida con los antiguos romanos. En conjunto, Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Suiza, Rumania y Moldavia conforman la Europa Latina. Más tarde, la historia de América Latina comienza con el desarrollo de los pueblos amerindios durante la época precolombina. Las expediciones españolas hacia América a partir de 1492, fecha del descubrimiento de América por la corona española, fueron el inicio del proceso de colonización del continente. En el siglo XIX, cuando las naciones latinoamericanas se separaron de sus antiguas metrópolis, que fueron España, Portugal y Francia, comenzaron su vida independientemente. El término latino fue utilizado por primera vez en París en 1856, en una conferencia del filósofo chileno Francisco Bilbao, y en el mismo año por el escritor colombiano José María Torres en su poema Las dos Américas. El término América Latina fue apoyado por el Imperio francés de Napoleón III durante la invasión francesa a México, como forma de incluir a Francia entre los países con influencia en América, para así poder excluir a los anglosajones y separar a Hispanoamérica de España emocionalmente. Desde su aparición, el término ha ido evolucionando para comprender un conjunto de características culturales, étnicas, políticas y sociales. Sin embargo, es incorrecto el uso del adjetivo latino para referirse al hispanoamericano, ya que la denominación latino corresponde inherentemente a la zona designada por tal nombre en la época de la antigua Roma, Latium. Posteriormente, y por interés francés, este significado fue extendido a cualquier parlante de una lengua derivada del latín, cuando normalmente esta referencia es a lenguas romances derivadas del latín romano, tales como el italiano, francés, español, portugués, rumano, gallego, catalán, etc. Estas serían lenguas romances o latinas con la designación francesa. El término América Latina suele referirse cultural y exclusivamente a los países en que se hablan lenguas romances, específicamente español, portugués y francés. De acuerdo con la definición, América Latina incluye a Hispanoamérica, países de habla española, de Brasil, países de habla portuguesa, y Haití, donde el francés es lengua oficial, aunque el criollo haitiano es el idioma comúnmente utilizado. Sin embargo, también hay quienes piensan que estos términos han sido inventados por los estadounidenses para apropiarse del nombre de América, con fines hegemónicos, y que dado que el continente es uno solo, no se debe usar la palabra en plural. También se cuestiona el uso del término hemisferio, pues puede referirse a cualquier parte del mundo, y también porque, como sucede con el hemisferio occidental, implica una disolución de la propia identidad americana.
Adicionalmente, las naciones y pueblos no latinos del Caribe consideran que el término América Latina no los abarca porque no hablan una lengua romance. No obstante, el uso mismo del nombre América ha sido históricamente controvertido. Simón Bolívar quiso llamar a toda la región Colombia en honor a Cristóbal Colón, según esto porque Colón tenía más mérito que Américo Vespucio para dar nombre al continente. Antiguamente se utilizaba el término Indias Occidentales para nombrar al continente. El subcontinente sur también era llamado América Meridional o América del Mediodía. En cuanto al subcontinente norte, la Nueva España era también conocida como la América Septentrional, a lo que México se declaró independiente con este nombre durante el Congreso de Anáhuac en 1813, declarando la independencia de la América Septentrional del trono español. De esta manera, los demás países de América comenzaron a identificarse con el uso de un nombre propio al que es su país actualmente, y formar una identidad que hoy en día hace de toda América un continente vasto, hermoso, pluricultural, de gente cálida y agradable, con un futuro indudablemente potencial.